El tema sigue siendo la economía. En pocos días más, el gobierno de Javier Milei va a cumplir 2 meses y por estas horas, en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía, hay una decisión tomada que es justamente llegar al déficit fiscal cero. Pero hay ciertos vaivenes para poder lograr las herramientas, el tema del que te venimos informando en el Congreso. Vamos a saludar esta noche al ingeniero Miguel Ponce, que él se presenta como un especialista en la economía real, en la cotidiana y también en comercio exterior, para conocer cuál es su mirada. Buenas noches, Miguel, contanos. ¿Qué tal, Silvina? Y mi saludo también a Leandro, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, tu primera mirada entonces sobre esta situación que incluso con un grado de tensión y de cierta rispidez se vive en la Casa Rosada con la idea de llegar al régimen de un déficit fiscal cero, pero una relación tensa con los gobernadores de la oposición y muchos vaivenes en este caso en la Cámara de Diputados. Sin duda, en las últimas horas yo diría el tema se ha agravado, porque, bueno, ha trascendido alguna amenaza, no solo la del ministro de Economía en el día de ayer, Caputo, que ha caído muy mal en el interior del país, en los gobernadores sobre todo, sino también alguna frase que habría trascendido del enojo que el presidente de la Nación manifestó hoy en la reunión de gabinete. Esto ha originado, lógicamente, que ya los distintos bloques, la Unión Cívica Radical tiene tomado una posición a partir de la resolución de su Convención Nacional, que es la máxima autoridad en esta materia en el partido, pero también el bloque que preside Pichetto y la coalición cívica, inclusive pensando en generar hasta alguna suerte de denuncia por la manera en que se habría negociado, ¿no es cierto?, ahí en el Savoy y en la casa de Cristian Caram, algunas de las cuestiones que daban a suponer que lo que se había firmado el otro día a la 1:30, casi 2 de la mañana, bueno, era casi un papel en blanco, lo cual ha generado una suerte de escandalete político que nadie sabe cómo va a terminar. En un marco en el cual, por supuesto, frente al Fondo Monetario Internacional hay un compromiso, ¿no es cierto?, que es el tema de los números que se han acordado de reducción del déficit y que el propio gobierno venía haciendo gala de decir que el ajuste iba a ser mayor que el que pedía el propio fondo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un momento muy delicado donde inclusive yo diría empieza a haber una suerte de divorcio entre cómo reaccionan los mercados y cómo está impactando estas medidas, diríamos, que se han adoptado hasta el presente en la economía real, ¿no es cierto? Hay un desfasaje entre lo que algunos denominan, ¿no es cierto?, el humor de Wall Street y lo que otros dicen el Main Street, es decir, la economía real, la economía cotidiana. ¿Por qué? Porque vemos subir los bonos argentinos, los papeles fundamentalmente de los bancos, dentro de ellos el del Macro y el de Galicia han subido bastante, pero también los de algunas petroleras, como Vista, ¿no es cierto?, la del expresidente de YPF, y tenemos que los dólares se han ido más o menos manteniendo. El riesgo país sí se mantiene por debajo de los 2.000, con lo cual uno diría, los mercados tienen una percepción que está vinculado a que acuerdan desde ya con la direccionalidad de la política planteada y de las promesas que implicarían o estarían implícitas en la aprobación de la ley ómnibus o del DNU. Miguel, pero por otro lado, Miguel, yo coincido con esa mirada, ese divorcio, como esa historia de dos ciudades, como decía Charles Dickens. Ahora, hoy el Banco Central anunció una medida que puede ser importante para las pymes, que es que a partir del 10 de febrero van a poder acceder a dólar oficial para importar. ¿Esa medida no te reactiva un poco la producción de las pymes y al mismo tiempo te baja el dólar contado con liquidación? Por supuesto que ojalá esto sea así planteado.
Yo sé que hay un enojo importante del presidente con la canciller porque el swap, y el propio ministro de Economía lo ha hecho trascender, porque el swap con China sigue frenado, que de alguna manera era lo que generaba la promesa de que los dólares para el principal proveedor de insumos de Argentina, que sigue siendo China, iban a estar disponibles. Me parece importante que desde ya esto pueda estar vigente, este anuncio es importante, las pymes estaban esperando esto, particularmente aquellas que tenían que resolver el problema de endeudamiento, que lo tocamos allí en mi última visita con ustedes. Me parece importante que esta señal realmente se efectivice. Hay muchos que tienen duda de esto. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha producido o se está produciendo una suerte de retraso cambiario que empezó el mismo día que hicieron aquella devaluación, que en lugar de llevar el dólar oficial a 650, como había prometido Franco, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, Caputo lo llevó directamente a 800, pero además de significar un 118%, ¿no es cierto?, de devaluación de nuestro peso frente al dólar, lo cual originó lógicamente un cimbronazo, porque el pase a precios fue casi automático en muchas áreas, pero además de eso fijó un 2% de Crown-Link-Peg, es decir, de devaluación, ¿no es cierto?, en términos progresivos a través del tiempo. Esto dio la señal, particularmente a los exportadores, ¿no es cierto?, que tienen que liquidar la cosecha, de que iba a haber a futuro una nueva devaluación. Por lo tanto, el retraso se empieza a producir de ese momento y aquellos 800 pesos hoy son el equivalente a unos 600 o chirolitas más. Esto indica que si no hay una corrección, rápidamente aparece en el horizonte la necesidad de una nueva devaluación. Entonces los exportadores, ¿qué hacen? No liquidan porque van a esperar el nuevo valor. Este es el tema. Justamente, hoy en Casa de Gobierno hubo una reunión muy importante en la que estuvo el ministro de Economía, también estuvo Federico Sturzenegger, y una mesa heterogénea de empresarios, ¿no? Porque estaban los muy grandes, los del grupo de los 8, también algunos medianos sentados a la misma mesa. Y gente de prensa. ¿Perdón? Gente de la prensa, ADEPA. Sí, también. Por eso te digo, el conglomerado era heterogéneo. Sin embargo, estuvieron todos sentados allí. El gobierno está buscando respaldos para el debate de la ley de base, pero probablemente lo tengan. De hecho, en la declaración general, los empresarios salieron a respaldar, pero también a mostrar diferencias. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con las retenciones. ¿Cómo estás viendo vos esta cuestión de que no va a haber retenciones para 35 posiciones de economía regionales, pero van a subir para productos industrializados y otras posiciones más? De hecho, alguien nos decía, el campo, si no necesita el dinero, no va a vender, no va a liquidar. Coincido y de alguna manera continúa lo que venía describiendo de por qué no estaba liquidando. Obviamente, si además el secretario del área, ¿no es cierto?, Vilela, agarra y dice, yo no creo en las retenciones y son transitorias, está diciendo de que de alguna manera eso se va a modificar. O sea que hay dos palabras oficiales en relación al tema de que va a haber un nuevo valor de liquidación y por lo tanto yo voy liquidando lo que voy necesitando solamente para mi operatoria. Porque si vos estás esperando una nueva devaluación y estás esperando un cambio en las retenciones, obviamente esperás el nuevo valor que seguramente va a ser mejor que ahora. Pero yo coincido con este planteo que vos estás llamando la atención, porque claramente el paquete tiene un sesgo antiexportador y yo diría también antiproductivo. Yo estoy convencido de que las provincias han resuelto no firmar el tema del aumento de las retenciones y me parece entendible, es la defensa de su aparato productivo y creo que en la tarde de hoy ya varios de los bloques que venían negociando con el gobierno las modificaciones, ¿no es cierto?, las marchas y contramarchas, me parece que ya han dado a conocer su opinión de que lógicamente se van a oponer a ese aumento de retención. Ahora, Miguel, vos siempre te presentás como un especialista en la economía real. ¿Cómo pega toda esta gran discusión que parece que tenemos en una entelequia a distancia y que es tan importante en lo que nos pasa todos los días cuando cobramos el sueldo, vamos a hacer las compras, pagamos nuestras cuentas? ¿Qué significa esta gran discusión con este panorama en la economía de todos los días? Correcto. Claramente estamos viviendo una agudización
del proceso de receflación que estamos padeciendo. Es decir, estamos con una recesión creciente, caída de nivel de actividad, caída de consumo con alta inflación. Esto no lo discute nadie. El tema es cómo esto pega en lo cotidiano. Y en lo cotidiano estamos viendo cosas insólitas. Vos vas a un supermercado y te encontrás, por ejemplo, con que los grandes supermercados tienen algunas góndolas que están vacías, con carteles diciendo: no estamos dispuestos a, avalar, a legitimar las listas de precios que nos han mandado ciertos formadores de precios que lógicamente se zarparon después de aquella devaluación a que hacíamos. ¿Y esto se va a mantener o va a cambiar? No, claro, este es un planteo, el del enfrentamiento. O hay otro planteo que que es un programa nuevo, ya tiene casi un mes, 20 por 20, que son 20 productos con 20% de descuento, que lo han lanzado de otra manera, sin el enfrentamiento con los formadores, pero achicando márgenes, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Allí, ¿qué es lo que han hecho? Y han resuelto sacrificar márgenes para que los perjudicados mayores actuales no sean las pymes ni los consumidores, y evitar esta caída de consumo que está habiendo. De alguna manera también es defender al consumidor, y que son sus clientes a fin de cuentas, con una actitud más concertativa que de enfrentamiento con los grandes formadores de precios. Me parece que son cosas inéditas, pero que están marcando un camino para tratar precisamente de que este programa, diríamos, que no es de estabilización, sino de ajuste, no siga golpeando de manera más gravosa a los sectores más débiles, ¿no es cierto? En este caso, ustedes tocaban antes el tema de los jubilados, te agrego las pymes, te agrego obviamente el consumidor, todos los que vamos a nuestros negocios de barrio estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Que por supuesto que en la última semana esto se paró un poco, la carne también se ha parado un poco, porque lógicamente ante la caída de la demanda y la caída de nuestra calidad de vida, porque el poder adquisitivo quiero preguntar algo más. Estamos como estamos. Perdón, no te escuché. Quiero preguntarte algo más. En economía se habla de distintas variables de la economía de la felicidad, economía que tiene que ver con determinados tipos de producción. Tal vez la pregunta sea rara, pero ¿en cuánto puede influir la ira, el enojo, en este caso la ira o el enojo de los funcionarios en la economía y en las decisiones que se toman en la Argentina? Y bueno, si nosotros miramos lo que está ocurriendo en las últimas horas, donde trascienden enojos diversos, uno diría que nada de eso ayuda para achicar la incertidumbre. Los efectos claramente son los que estamos viendo en muchos de los lugares del exterior, donde se postergan decisiones vinculadas a inversiones que necesitaríamos nosotros de manera muy rápida para aprovechar las oportunidades que el propio exterior nos plantea. Vos fíjate que ciertos enojos de funcionarios nos están haciendo que tengamos, enojos o errores, que estemos teniendo una situación con nuestros dos principales socios comerciales, con Brasil y con China, que no es el mejor momento que atravesamos en esos vínculos estratégicos para Argentina y para nuestros intereses. Pero también los enojos internos, los enojos de funcionarios y del propio presidente, hacen de que la relación con los gobernadores y por lo tanto con sus representantes en el Parlamento, que son los que tienen que votar las leyes, bueno, no ayuda precisamente en un momento en el cual la crispación social está en ascenso, como se vio ayer en la movilización que hacía mucho tiempo no veíamos, particularmente la forma en que fue llevada en su desarrollo. No solo fue una manifestación pacífica, sino que la cantidad de jubilados que iban en la marcha a mí me llamó poderosamente la atención. Muchos iban con los gremios de sus trabajos anteriores, pero la mayoría fueron sueltos y lógicamente presentando una dificultad, ¿no es cierto?, en comprender un momento tan difícil al cual ningún enojo de ningún funcionario tiene derecho a venir a agravar. Lo que necesitamos es que la paz
social se garantice lo más posible, para lo cual hay que dar señales que achican la incertidumbre y no que la agranden. Miguel Ponce, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches y gracias. Gracias a vos, Silvina, y también mi saludo a Leandro. Chao, y a todos.